Queridos amigos, estamos muy cerquita de la fiesta de la Inmaculada Concepción y muchas veces hablando con la gente advierto que hay un cierto error común, que es pensar que cuando nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que es lo que se festeja el 8 de diciembre todos los años, hay gente que piensa que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, sin intervención de ningún varón, en el vientre de la Virgen, y que eso sería la Inmaculada Concepción, pero en realidad eso es la encarnación del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y nosotros lo festejamos el 25 de marzo, es decir, 9 meses antes del nacimiento de Jesús, el 25 de diciembre, porque justamente cuando celebramos la fiesta de la Encarnación, el 25 de marzo, estamos hablando de la concepción de Jesús, que también es inmaculada, no hay transmisión del pecado original, pero que además es milagrosa porque se da de una manera virginal, por obra y gracia del Espíritu Santo, cuyo poder cubre a la Virgen con su sombra para fecundar su vientre sin intervención de ningún varón. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la Inmaculada Concepción de María, hablamos de la concepción de la Virgen, no de la concepción de Jesús en el seno de la Virgen. Es decir, cómo fue concebida la Virgen 9 meses antes de su nacimiento. Por eso, como celebramos el 8 de septiembre la Natividad de la Virgen María, 9 meses antes, el 8 de diciembre, celebramos su concepción. Bueno, nosotros creemos que San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, concibieron de una manera natural a su hija. Y en el momento de la concepción de un ser, es decir, cuando se junta la célula masculina con la célula femenina para formar el embrión, ¿no es cierto?, es decir, el origen del hombre, esa vida nueva que se engendra en el momento de la concepción, que en ese momento se transmite el pecado original, que es aquella pena que nosotros heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, nosotros creemos que en el pecado de Adán y Eva no solamente hay un pecado personal, como mis pecados, sus pecados, los pecados de tal persona, sino que hay un pecado original, es decir, la humanidad peca arrogándose el lugar que le corresponde a Dios. La humanidad quiere ser como Dios y entonces le roba a Dios ese lugar para tomarlo uno mismo. Entonces lo que yo pienso es la verdad, lo que yo quiero está bien, lo que a mí me gusta es lo correcto, lo que yo digo no hay nadie que pueda enfrentarlo con otra opinión. Entonces los hombres nacemos con ese deseo de competir con Dios, no solamente competir, sino de ganarle a Dios, por lo menos en lo que va a estar bajo nuestra órbita. Entonces, en mi pequeño reinado, yo soy el rey y no lo dejo reinar al Salvador. Bueno, nosotros creemos que eso se transmite en el momento de la concepción, porque es curioso, uno no puede ver nada más puro ni más inocente que un bebito, pero ya mismo en los bebitos uno ve que hay pecado original, que hay caprichos, que hay celos, pequeñas cositas que ya nos muestran que ese bebé, siendo tan lindo, tan rico, tan inocente, está pensándose a sí mismo como el centro del mundo y como aquel frente al cual todos tienen que girar. Entonces nosotros creemos que los hombres nacemos ya con un pecado que no es personal, porque evidentemente uno no puede pecar personalmente hasta que no tenga inteligencia lo suficientemente madura como para advertir que algo está mal y voluntad lo suficientemente libre para consentir eso que uno advierte que está mal en cometerlo. Entonces,
Un bebito no tiene ni esa inteligencia ni esa libertad, es decir, que no hay nada de pecado personal en el pecado original. Pero hay algo de pecado, hay algo que se llama pondus peccatus. Pondus sería como una especie de peso, de inclinación. ¿Vieron como la ley de gravedad, que si yo pongo algo acá, lo suelto, tiende a ir hacia abajo? Las cosas tienden a caer por su peso. Bueno, nosotros tendemos al orgullo, tendemos al egoísmo, tendemos a la mentira, tendemos a la avaricia, tendemos a la crítica, tendemos a darle demasiada entidad a nuestro parecer y pensar que eso es la verdad. Y eso es algo con lo cual nosotros nacemos y que está fuera de nuestra responsabilidad, pero que se borra por el bautismo. Se borra el pecado original, pero quedan los efectos del pecado original, y por eso, hasta que no seamos plenamente redimidos y estemos en el cielo, nosotros vamos a tener esos efectos del pecado original. Y desde el Papa hasta el último de los hombres y los no cristianos, nacemos con esa inclinación hacia el mal, que tenemos que enfrentarla, y tenemos que elegir el bien y tenemos que rechazar el mal. Por eso, miren, justo ahora hace un ratito escuchaba una propaganda que decía: dejate ser, saca todo lo que tengas adentro, sé vos mismo. En realidad es un mal consejo eso, porque si uno se deja ser, saca todo lo que tiene adentro, no necesariamente van a salir cosas buenas. Van a salir cosas buenas, auténticas, lindas, que es bueno que surjan y que emerjan, que no es bueno taparlas o esconderlas o matarlas dentro de nosotros mismos, pero también van a salir muchas cosas malas, con todo ese efecto, ¿no es cierto?, que trae. ¿Se acuerdan el mito de la caja de Pandora, ¿no?, que cuando por curiosidad abre, ¿no es cierto?, y sale el mal de esa caja, después por más que quiera cerrarlo, ya no puede contenerlo en esa caja, y entonces es así, ¿no es cierto?, cuando nosotros dejamos que salga todo afuera, decimos lo que pensamos, hacemos lo que nos parece o lo que fuera, muchas veces cometemos grandes errores, porque para eso uno tiene inteligencia y tiene voluntad libre, justamente para discernir esto conviene y esto no conviene. Bueno, era ese pecado original que todos los hombres heredamos en el momento de la concepción. Ese pecado original es del cual se vio libre la Virgen María. Por eso cuando decimos Inmaculada Concepción, decimos que en la concepción de la Virgen María no hubo transmisión de esta pena del pecado original, porque fue inmaculada. In es un prefijo negativo, quiere decir no. Inmácula quiere decir mancha. Es decir, fue concebida sin la mancha del pecado original. ¿Qué es lo que produjo en la Virgen? Bueno, produjo dos cosas. Una, que no tuviera las consecuencias que tiene el pecado original, entonces que su inteligencia fuera muy lúcida y no tuviera la ignorancia ni el error que tenemos los hombres como consecuencia del pecado original. También que no tuviera malicia su voluntad, es decir, esa inclinación hacia el mal. También que tuviera muy bien ordenados sus apetitos, el apetito irascible hacia las cosas difíciles. Su prima estaba embarazada y se caminó más de 100 kilómetros para ir a verla, porque tenía gran fortaleza. Y por otra parte tenía también su apetito concupiscible, es decir, el apetito de las cosas deleitables muy ordenado. Es decir, que la Virgen no tenía una sensualidad desordenada como tenemos nosotros, y por eso también su castidad, su pureza, se podía mantener con un orden mucho más fácil del que nosotros podemos mantener la nuestra. Pero, es decir, siendo tan ordenada la naturaleza de la Virgen por no tener pecado original, no por eso no podía pecar, porque Adán y Eva también fueron creados sin pecado original. Ellos son los autores del pecado original, por la intervención del demonio que los confundió. Entonces,
¿María podía pecar? Sí, María podía pecar. Es decir, lo mismo que Adán y Eva, ella podía haber elegido querer ser como Dios, ella podría haber sido querer ser el centro de toda la vida, ella se habrá visto bonita mirándose al espejo y podría haberse enamorado de sí misma, o se habrá visto inteligente y podrá haber pensado, bueno, qué inteligente soy, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra. Y en el fondo nunca pecó, es decir, no tuvo pecado original, pero tampoco tuvo pecado personal. Y por eso fue creada en el momento de la concepción, en la misma situación en la que fueron creados Adán y Eva, pero la diferencia es que la Virgen siempre mantuvo su adhesión a Dios. Por eso, tanto las palabras de la Anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como las palabras de la Visitación, en donde dice, el Señor ha hecho en mí grandes cosas, santo es su nombre, ha mirado la humillación de su esclava, porque a él le gusta derribar del trono a los poderosos y enaltecer a los humildes, y así lo hizo durante toda la historia. Es decir, esas poquitas palabras que hay de la Virgen en la Sagrada Escritura ya nos la pinta exactamente como ella es. Ella no quiere ser Dios. Ella acepta que Dios es Dios y que ella es la servidora de Él, y por eso, hágase en mí según tu palabra. Hacé conmigo lo que vos quieras, vos sabés, vos me vas a llevar por el mejor camino. Y por eso esa docilidad que tiene la Virgen a la voluntad de Dios es uno de los frutos de no tener pecado original, pero también un fruto que ella decide mantener, porque podría haber decidido, ya les digo, rechazarlo a Dios y decir, no, yo no quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero hacer lo que a mí me parezca, o yo no quiero seguir ni dar a luz en un pesebre, ni ir al destierro en Egipto, ni ver a morir a mi hijo en la cruz, sino que yo quiero hacer mi camino, yo quiero hacer mi vida, y eso no lo hizo. Entonces la Virgen no tuvo pecado original y no tuvo pecado personal. Pero lo importante que nosotros celebramos el día 8 de diciembre es que fue concebida sin pecado original. Este dogma es relativamente reciente en la historia de la Iglesia, sin embargo es muy antiguo en la fe de la Iglesia. La Iglesia por siglos creyó que la Virgen había sido concebida sin pecado original, y esto era algo complejo de aceptar, incluso grandes teólogos no estaban de acuerdo con esta idea, porque es algo como único que la Virgen en su concepción haya sido creada sin pecado original, es algo extraordinario. Pero evidentemente lo hizo Dios primero porque apuesta, ¿no es cierto?, otra vez en la humanidad. No me van a traicionar, esta me va a decir que sí. Y la Virgen es una apuesta que, gracias a Dios, Dios gana, ¿no es cierto?, porque ella le responde a Dios como Dios esperaba de ella. Pero también para que todo lo que toque a Jesús, así como nosotros cuidamos el cáliz, o cuidamos el sagrario, o cuidamos el mantel del altar, o nos lavamos las manos, ¿no es cierto?, cuidamos cada una de las partículas cuando lo recibimos al Señor, porque en cada una de esas partículas está el presente. Piensan que la Virgen es el primer sagrario, que la Virgen lo tiene a Jesús en sus brazos tantísimas veces, que lo amamanta, que lo entreteje en su vientre, y entonces el Padre tenía que hacer algo adentro de la Virgen lo más parecido al cielo, ¿no es cierto?, para que su Hijo, que reinaba eternamente junto con él, estuviera engendrándose, entretejiéndose humanamente en algo tan puro, tan claro como es el mismo cielo. Y por eso, evidentemente, Dios no encontró ninguna mancha cuando se hizo hombre, sino encontró algo inmaculado, el vientre de la Virgen María, que ya le digo, no tenía pecado original y no tenía pecado personal. Bueno, esto nosotros lo celebramos, y además lo celebramos como una prerrogativa de nuestra madre, es decir, si nosotros fuéramos hijas de una reina o de un premio Nobel,
estaríamos llenos de orgullo. Bueno, nosotros somos hijos de una mujer que fue concebida sin pecado original y que no tuvo pecado personal. Así que imagínense qué orgullo y qué motivo de alegría tenemos todos los hijos de María de festejar este 8 de diciembre. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.